donde nos quedamos la última vez, vamos a ver lo de los estudios que nos habían hecho falta, los que son un poquito más generales o que casi siempre ocupamos cuando realizamos nuestro estudio de salud familiar. Entonces les voy a proyectar. Listo, entonces vamos a empezar a ver uno de los que más ocupamos siempre que hacemos el estudio de salud familiar, casi es obligatorio que lo pongan, porque en todos nos damos cuenta que siempre aparece, que es el Apgar familiar. Este Apgar familiar, como antecedentes, tiene que se realizó en 1978 por Smilkenstein. Finalmente fue validado al español en 1996 por Bellón, Delgado y Luna. Esto es importante por lo que platicábamos la otra vez, de que realmente tengan ya una validez al traducirlo al español, porque muchas veces cuando esto se traduce y no se pasa por un comité de expertos, pues no pregunta realmente lo que nosotros queremos conocer acerca de la familia. Entonces, este es uno de los que más ocupamos. Está la versión que está validada y ahorita les voy a explicar de otras versiones que también andan por ahí, que ya existen, pero que todavía no cuentan con la validez para que ustedes lo pudieran ocupar. ¿Qué va a ser? Pues va a ser un instrumento que vamos a ocupar para medir igualmente cómo está la familia en un momento determinado. Es un instrumento que se puede autoadministrar, ustedes se lo pueden prestar al paciente y es muy rápido y sencillo, entonces él lo puede contestar. Van a ver que está compuesto por 5 ítems y la calificación es de tipo Likert. Y van a tener 3 opciones de respuesta para cada uno de los reactivos. ¿Qué va a evaluar? Aquí es importante hacerles mención que va a evaluar la percepción de la funcionalidad familiar, que es diferente a medir la funcionalidad familiar. Acuérdense que percepción es cómo yo veo o cómo me siento con mi familia en un momento determinado. Ya habíamos hablado también que son muy subjetivos porque seguramente si me lo aplican hoy puede ser que sea diferente a lo que yo perciba el día de mañana, lo que perciba yo en un mes, en un año. Por eso es que sí es importante que cuando ustedes lo administren, pues nos quedemos con esa calificación y posteriormente, si ustedes quieren valorar algún cambio, pues se aplique uno nuevo, de preferencia a los mismos integrantes de la familia en el mismo tiempo, para evitar que esté sesgado, porque si se lo aplican hoy que hubo tal vez una riña familiar a un integrante y mañana a otros, pues puede ser que los resultados sí no sean los que ustedes están buscando. ¿Qué va a ser la funcionalidad? Si ustedes se acuerdan, pues la funcionalidad va a ser toda la capacidad que tienen las familias para enfrentar y superar cada una de las etapas y crisis. Esto es, cómo pueden ellos solucionar cada uno de los problemas que se presenten en la familia. Si tienen los recursos para poderlos enfrentar de una manera positiva o si todo lo contrario. Si por la percepción que ellos tienen, pues ven a la familia a veces como un factor de más, como algo que los pueda apoyar o beneficiar. ¿A quién va dirigido? ¿A quién se lo pueden ustedes aplicar? Pues a toda la población, ¿sale? No tenemos aquí alguna situación que nos diga que a tal tipo de familia se puede aplicar. En general es a todos los tipos de familia, pero sí es importante que se aplique a mayores de 12 o 15 años. Vamos a ver que ya también tenemos el Apgar familiar. Este instrumento ya también está dirigido a niños y se hacen de una forma diferente las preguntas con la finalidad de que los niños las puedan entender y puedan contestar de una manera más objetiva, pero como les platicaba anteriormente, la validación todavía no está concluida. Entonces sí existe, sí está, pero pues la validez todavía no la tenemos. Entonces si ustedes lo quisieran a lo mejor ocupar con fines de investigación, pues no sería tan recomendable. Ustedes pueden hacer el bonito protocolo para validar el instrumento, porque les digo, todavía como tal, no tenemos la validez. ¿Qué significa o qué nos va a medir el Apgar? El Apgar, como ustedes pueden ver acá, nos va a medir estos parámetros. Nos va a medir qué tanto se puede adaptar la familia a los cambios. Esto es, si caen en una crisis, qué tanto van a poder ser capaces de enfrentarla, qué tanto sienten que la familia los puede apoyar o puede cooperar con ellos también para salir adelante, para superar los diferentes problemas que se presentan, cómo están en cuestión de desarrollo, si también permite la familia crecer al individuo de manera personal y también de manera en grupo o en conjunto,
cómo sienten ellos, si sienten o no las muestras de afecto, y finalmente cómo es la resolución de los problemas. Esta es como tal el instrumento, la guía. Ustedes les digo, la pueden aplicar de manera muy sencilla. Imprimen el instrumento y hacen que los integrantes de la familia lo contesten. Y dependiendo de las calificaciones que ustedes obtengan, pues vamos a englobar a la familia en una familia disfuncional, si la calificación es de 0 a 3, de moderada disfunción de 4 a 6 y de 7 a 10 con una percepción de funcionalidad. Las ventajas es que este es un instrumento muy rápido. En cuestión de menos de 5 minutos ustedes lo pueden aplicar. Es un instrumento también muy sencillo y es de fácil interpretación. Las desventajas, como ya les dije, pues es que es totalmente subjetivo y seguramente si ustedes lo aplican hoy y lo aplican mañana otra vez, pues puede ser que cambie la puntuación. Aquí les puse un ejercicio donde si ustedes se lo aplicaran a María Luisa, que es la mamá en esta familia, ustedes pueden ver que en cuestión de adaptabilidad, participación y afecto, ella menciona que casi siempre les satisface la forma en la que resuelven los problemas, les satisface el apoyo que recibe de la familia y que sí siente que hay un apoyo de parte de la familia, muestras de afecto. Y nos pone que en cuestión de crecimiento, si ella siente que aceptan las decisiones y sus deseos o en el cuestión de tiempo que pasan juntos, ella percibe que algunas veces está bien y otras no, pues nos va a dar una calificación de 8. Si esto lo aplicamos a todos los integrantes de la familia, veríamos que pues hay integrantes que la ven a la familia como una familia con una percepción de funcionalidad, pero hay un integrante que sería en este caso Carlos el esposo, que la ve como con moderada disfunción. Aquí lo que nosotros tendríamos que hacer es ir a ver qué está pasando con Carlos, por qué percibe eso. Porque si ustedes se dan cuenta, ahí, por ejemplo, él nos marca que no siente que su familia lo tome en cuenta para la participación, y en los otros rubros también siente que la familia no recibe apoyo como tal que él quisiera, que no aceptan muchas veces sus deseos, el tiempo que pasan juntos, o que tampoco le muestran datos de afecto. Entonces, aquí habría que estudiar realmente si Carlos tiene esa percepción o si está pasando eso en la familia. Aquí ya nosotros nos tendríamos que apoyar tal vez de psicología, de terapia familiar, y ustedes cómo lo van a interpretar o cómo lo van a colocar en el estudio, pues al final se colocaría que la mayor parte de los integrantes de esta familia perciben a la familia como funcional, a excepción de Carlos, que la percibe con moderada disfunción. Es importante colocar este término de percepción, ¿sale? Porque les digo, realmente es cómo ellos la ven en ese momento de la vida. Acá también les puse otro ejemplo, donde vamos a ver que en esta familia la interpretación, porque al final vemos que sí tenemos distintas calificaciones, pues aquí sí la podrían ustedes colocar de manera individual. Aquí en la manera individual ustedes ya podrían colocar en qué área la perciben con dificultad o en qué área la perciben con mayor puntuación, para que también esto al final les sirva a ustedes para hacer el estudio de salud familiar en cuanto al seguimiento que le vamos a dar a la familia. Entonces acuérdense que muchas veces los instrumentos no se tienen por qué quedar ahí. Lo ideal es que ustedes les dieran un seguimiento y que finalmente pues interpretaran de manera correcta los instrumentos que ustedes quieran aplicar para que estos en el seguimiento veamos si hay o existe un cambio. Ahora les voy a pasar el siguiente. Doctora, Ahí preguntan vamos. aquí si es necesario que se le aplique a toda la familia. Lo como es un instrumento que nos va a medir percepción, es que sí se lo aplicaran a todos los integrantes de la familia. Por igual, y ahí si nada más me lo aplican, por ejemplo, a mí, pues solo verían la percepción que yo tengo de mi familia. Y en dado caso de que saliera yo muy bajita, pues no vamos a ver si realmente solo lo percibo yo o si el resto de los integrantes también perciben que hay alguna alteración en la funcionalidad familiar de mi familia. Entonces sí sería lo ideal que se aplicara a todos los integrantes. Aquí la cuestión del tiempo, les digo, sí es importante. Lo ideal es que se aplicara en el mismo tiempo, porque les digo, las situaciones van cambiando. Sabemos que la familia es dinámica y si ustedes se lo aplican hoy a un integrante y mañana a otro y pasado mañana a otro, pues seguramente los resultados que van a obtener van a ser diferentes.
a que si se los hubieran aplicado el mismo día. Entonces, de preferencia sí, tampoco es un instrumento obligatorio, porque les digo, siempre aparece el APGAR, y cuando lo vemos así de, como, ¿por qué quiso aplicarles ese si en la justificación o en todo lo que ustedes nos platican de la familia, pues nunca vino que hubiera o que ustedes detectaran alguna alteración en la funcionalidad familiar? Entonces les digo, es otra opción. Acuérdense también que no es que ustedes tengan que aplicar todos los instrumentos a todas las familias o que el APGAR siempre tenga que aparecer, sino dependiendo de lo que ustedes quieran lograr con esa familia, pues es lo que vamos a aplicar. ¿Alguna otra pregunta? Y la pregunta que siempre nos hacen, en el estudio de salud familiar, ¿lo hacemos en una manera de tabla, como por ejemplo, papá o X nombre, tiene esta puntuación, mamá tiene esta puntuación, hijos tienen esta puntuación, de forma individual, y lo podemos hacer en promedio? No, acuérdense que es individual, ¿sale? Aquí lo ideal no es promediar, que digo, aunque a lo mejor la mayor parte de la familia le saliera con una funcionalidad adecuada, no podemos estar promediando todos los diferentes calificaciones para decir que tuvo una puntuación de tanto la familia en total y que por eso se percibe de manera general la familia así, no. Todas las calificaciones son individuales. Sí vamos a colocar que si todos perciben a la familia con moderada disfunción, pues vamos a colocarla así. No sé, Carlos, María y Fernando perciben a la familia con moderada disfunción y tal vez Anaí la percibe como funcional, pero siempre hay que hacer la diferenciación. Les digo, estos instrumentos no se promedian porque es la visión individual de cada integrante de la familia. Sí, en el estudio, ahorita digo, queremos realmente una síntesis de todo lo que ustedes trabajaron. No necesitamos que nos pongan todas las tablitas de todas las puntuaciones que salieron en la familia, sino nada más la interpretación de si yo lo apliqué y salió tanto, pues pongo en mi tablita o en mi resumen, como a ustedes se les haga más fácil detallarlo, la calificación y la interpretación que yo le di. Les digo, todo esto es con una finalidad. Si yo coloco en la parte de instrumentos que al inicio toda mi familia tenía una percepción disfuncional porque no se sentían con apoyo, pues la finalidad es que al final, en el seguimiento, yo pusiera que se les realizó nuevamente APGAR y que tal vez ya perciben apoyo. ¿Por qué? Porque se les hizo ver que las redes de apoyo son la familia, que tal vez esa falta de apoyo pues era una percepción que ellos tenían en particular, tal vez hablar con cierto integrante si es que es en el que detectamos que hay un problema de cómo está esa situación y pues brindarle la ayuda que sea necesaria. ¿Algo más, doctora Citla? ¿O me sigo? Sale. Vamos a ver entonces ahora la escala de Holmes. Esta, si ustedes se acuerdan, es la escala que mide los eventos críticos. Los eventos críticos son todos aquellos eventos que nos pueden anteceder al inicio de una enfermedad o que pueden agravar el curso de una enfermedad y se van a medir en unidades de cambio de vida. Esto es, ¿qué tanto voy a Doctora, necesitar no yo vemos reajustar? la escala. Déjame, le pongo otra vez. Que como cambié la diapo. Ahí está. ¿Ya lo ven? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, las unidades de cambio de vida, les digo, es qué tanto voy a necesitar yo reajustar de acuerdo a la situación que se presente. Independientemente de si es una situación buena, una situación mala o qué significado puede llegar a tener para mí, porque no todos vamos a ver las mismas situaciones de la misma forma. Muchas veces tiene que ver la experiencia, tiene que ver si ya pasamos por algo previo anteriormente, la forma en la que se resolvió. Entonces, para todos van a representar estas situaciones, pues, diferentes grados de unidades de cambio de vida. Es importante diferenciar qué es el estrés y qué es una crisis, porque muchas veces los confundimos. El estrés, acuérdense que es una respuesta que tenemos todos, que es de manera inespecífica e independiente, y va a buscar nuestra adaptación, que nosotros regresemos a nuestra homeostasis. Y esto va a ser por medio de cambios que van a permitir mi equilibrio nuevamente cuando me siento amenazado. Esto es, por ejemplo, cuando hacemos un examen, me puedo estresar, pero no por eso caigo en crisis. Igual iba a haber algunos que sí, igual y si es uno de altas consecuencias como su examen de certificación o el examen del ENAR, pues puede ser que sí sea una crisis para mí. Pero igual y si mañana hago un examen, pues tal vez me genera estrés, pero no me voy a una crisis.
¿Por qué? Porque voy a tener la capacidad para equilibrar y regresar a mi homeostasis. Igual y pasa el examen y pues ya, estoy como si nada. Pero igual y en uno de certificación pues voy a estar con la crisis hasta el momento en que me entreguen mi calificación, ¿no? Entonces hay que hacer la diferenciación. No todos los eventos nos van a causar crisis, ni todos los eventos nos van a causar estrés. Igual hay unos muy buenos para contestar exámenes y pues no les genera estrés. Salí igual y ni siquiera estudian y les va muy bien, y otros nos estresamos mucho. En cambio, una crisis va a ser un evento traumático que también va a ser de manera personal y muy subjetiva, que puede estar dentro o fuera de la familia y que este va a conducir a un estado de una alteración que va a ser un poco más larga que la que nos genera el estrés y que va a necesitar muchas veces una respuesta adaptativa de la mayor parte de los integrantes de la familia. Los antecedentes de este instrumento es que se creó en 1967 por Holmes y Ray y este se tradujo en 1980. Finalmente aquí con nosotros pues se adapta para el español por González de Rivera y Morera. El reajuste social, entonces, tiene que ver muchas veces con la intensidad y la duración de los cambios. Si nosotros estamos muy acostumbrados a realizar lo mismo siempre, pues nos va a costar más trabajo que llegue un cambio. Si yo soy alguien más dinámico, pues igual y los cambios los hago de manera repentina y pues esto les digo no me genera ninguna situación de estrés. Y tiene muchas veces que ver con cómo lo he afrontado yo antes, cómo la familia me enseñó que se le hacía frente a este tipo de situaciones, a las experiencias tal vez de otras personas. Y todo esto, les digo, tiene que ver tanto con eventos buenos como malos. Ahorita lo vamos a ver aquí en la escala que mide. Estos autores tienen un artículo publicado donde nos comentan que al aplicar esta escala, nosotros podemos ver a qué son más susceptibles. Si tenemos una calificación de menos de 100, pudiera ser que sí, nuestro sistema inmune ahí esté un poco alterado y nos podamos enfermar un poco más rápido, que es cuando decimos, es que ya se pasó el estrés y pues ahora estoy resfriada. O que nos pueda causar también migraña. Para muchos, una situación de estrés, pues muchas veces nos causa dolor de cabeza, pero que cuando tenemos una calificación en esta escala de más de 300, pues esto ya nos tiene que llamar la atención y puede ser un foco rojo, porque pues sí pudieran llegar a muchas veces relacionarse con infartos o con eventos vasculares cerebrales. La forma de aplicación también es muy rápida. También en un rango de 5 o 10 minutos ustedes lo pudieran aplicar. Es igual muy fácil. Igualmente se le explica al paciente, se les da su hojita para que ellos lo llenen. Y es importante decirle que en este caso vamos a valorar aquellos eventos que le ocurrieron un año antes. Esta es la escala. Si ustedes se dan cuenta, va a haber tanto eventos buenos como eventos malos. Lo que más va a calificar, lo que más puntuación va a tener es la muerte del cónyuge. Porque finalmente ¿por qué? Porque pues finalmente es nuestro apoyo, es la persona con la que hemos compartido más tiempo, es con la que tomamos muchas veces las decisiones de la casa. Entonces esto nos puede generar pues la situación más complicada. También va a medir desde aquellas lesiones o enfermedades que pudiéramos llegar a tener en el transcurso de ese año, si hubo algún cambio en el trabajo, si me despidieron, si me cambiaron de horario, si me jubilé, también nos genera muchas veces crisis. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que no se jubila porque pues no sabe ya después qué va a hacer o no quiere estar solo? Entonces, finalmente llegar a este cambio, pues sí nos va a modificar lo que nosotros traemos ya de patrón diario. Pues es muy importante. De repente tengamos algún gasto inesperado, que de repente también por algún cambio de empleo, pues la modificación en nuestro salario llegue, que nos cambiemos de casa, que nos cambiemos de colegio, que lleguemos a un nuevo trabajo donde tengamos que conocer o trabajar con nuevas personas, pues todo esto genera estrés. Dentro de las situaciones buenas o que uno diría, ¿cómo eso nos va a causar estrés? Pues están las vacaciones o la Navidad. Y si ustedes se dan cuenta, pues muchas veces sí nos genera estrés.
ya quiero ir de vacaciones a un lado, pero yo siento que es muy necesario, pues muchas veces esto nos genera estrés. Igualmente la Navidad, el hecho de ver con qué vamos a pasar, el hecho de ver si tenemos dinero para comprar los regalos, para hacer la cena, todo esto nos genera muchas veces estrés. Entonces, si vamos sumando todo esto, pues finalmente vamos a tener ahí la calificación de qué tanto vamos a tener de eventos estresantes durante un año de nuestra vida. Aquí vamos a tener cómo se va a calificar. Si tenemos una calificación de 0 a 149, pues podríamos decir que no hay problemas muy importantes y que se pudieran llegar a solucionar de una manera más tardía. Si tenemos de 150 a 199, pues ahí sí ya estaríamos hablando de tal vez una crisis leve. De 200 a 299 ya da algo moderado. Y como les comenté, de más de 300, pues es una crisis ya bastante severa. ¿Por qué? Porque quiere decir que durante ese año tuve muchos cambios en mi vida, que seguramente me va a ser muy difícil sobrellevar todos y que pues voy a necesitar un poco de ayuda. Que también que va a ser bajo, cuando sean de 150 vamos a tener una probabilidad de enfermedad de 35%, entre 151 y 300 de hasta el 50% y más de 300 hasta el 80%. ¿Por qué? Porque voy a tener, les digo, la cabeza en otro lado, tal vez si no es una enfermedad como el infarto o el EBC que les comenté, puede ser un accidente porque voy a estar distraído. Entonces sí es importante, si detectamos esto, que pues nosotros le demos aquí el apoyo que se requiera para evitar estos acontecimientos. Aquí hay que recordar que los mecanismos dependen de cada individuo. No va a ser lo mismo que le pudiera servir a uno lo que le va a servir a otro. Tiene mucho hay que ver la personalidad, los valores, las experiencias previas, si ellos tienen alguna estrategia de afrontamiento y los recursos que yo también tenga para enfrentarlos de una situación a otra. ¿Dudas, preguntas de ese instrumento? Sí, esta va a ser la dinámica. La doctora nos va a presentar el instrumento y ya una vez terminando, pues nos va a decir si tenemos alguna duda, es el espacio para participar y hablar sobre ese instrumento. Por ejemplo, ¿alguno ha tenido la experiencia de utilizarlo? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo lo ha aplicado? Si alguien quiere participar, adelante. Chicos, es importante, sobre todo si ustedes en esa familia detectan que si hay una crisis, pues pudieran ustedes aplicar para darse cuenta de en dónde está el problema, ¿sale? Tal vez la familia de inmediato no lo dice, pero igual, y si van llenando el instrumento, pues ya se van a dar cuenta de que, cambió de empleo, o también cambió o aumentó el número de horas que trabaja, o económicamente hubo algún cambio, pues también todo esto, les digo, a la larga, pues les va a generar crisis. Y es en donde ustedes como médicos familiares, pues también pudieran intervenir. Igualmente, si tal vez quieren hacer un protocolo de investigación, ahora que les digo que ya están publicando, pues igual y pueden aplicar este instrumento, pues para valorar qué tan complicada es la vida de los mexicanos, porque les digo igual y nos vemos tranquilos, pero pues si aplicamos instrumentos, pues van a ver que tal vez sí hay ciertos cambios que tal vez nunca consideramos. Sí, por ejemplo, aquí la doctora Di dice, yo hice estudio de familia, en la escala de Holmes me salió que cada integrante salía diferente. Ahí, ¿cómo establecer que la familia está en crisis si cada integrante tuvo un puntaje diferente? Ahí, doctora, sobre todo, acuérdese que sí es un instrumento individual, por lo que les comentaba, ¿sale? Que el reajuste social es de manera individual, porque como yo lo veo, igualmente para otro no lo veo, o igualmente ni siquiera le toma tanta importancia que igual ni siquiera lo marca en el instrumento. Pero si yo sí tengo ciertas situaciones que detecto que me pasaron durante este año, pues entonces ahí usted sí tendrá que intervenir, pero de manera individual con cada integrante. Porque le digo, no va a ser lo mismo, igual y la forma en la que ahorita vamos a ver que ya estamos casi llegando a la Navidad, para cada uno de nosotros va a ser diferente por todas las experiencias que tenemos, por lo tanto usted tendría que trabajar con cada individuo de manera personal. Si detecta que algún integrante de la familia sí llegara a tener más de 3 hijos, pues con ese
Les digo, sería como que el foquito rojo y en cuestión de jerarquización, pues con el que tendríamos que trabajar de manera ideal. ¿Alguna otra pregunta? Ahí también es importante con lo que aquí nos colocó la doctora, igual no es necesario aplicárselo a toda la familia, sí es un instrumento que se puede aplicar de manera individual. Las crisis de manera general en la familia, ya hablando de normativas y paranormativas, pues nosotros podemos identificar cuál crisis están de acuerdo a la etapa en la que se encuentra, el ciclo vital familiar, y ya también ahí ustedes sí podrían trabajar de manera tal vez un poquito más integral con la familia, de manera nada más detectando la crisis normativa o paranormativa. Pero en este caso, si quieren aplicar este instrumento, sí lo ideal sería hacerlo de manera individual. Perfecto, gracias. De nada, entonces vamos al siguiente. Este era uno de los que comentaban mucho la sesión anterior, que es la evaluación del subsistema conyugal. En este caso, acuérdense que muchas veces cuando conformamos nosotros una pareja, pues tiene mucho que ver con las expectativas que nosotros tengamos acerca de esta relación, con los valores que cada uno de nosotros trae de la familia de origen y con la forma en la que nosotros vamos a adoptar todo esto en nuestra nueva familia. Ahí vamos a tener que generar seguramente nuevas reglas, nuevos valores, vamos a tener que hacer cierta tolerancia a ciertas situaciones que se nos vayan presentando de manera diaria y pues finalmente siempre la pareja pues va a ser un modelo para los hijos. Este instrumento es importante porque es un instrumento que sí está creado por especialistas en medicina familiar. Tiene que ver con el doctor Víctor Chávez Aguilar y el doctor Rubén Velasco Orellana. Esto sí lo generaron, de hecho, ya les estoy juntando todo en un Google. Entonces, este es uno de los instrumentos, pocos yo creo, que tenemos que sí está aquí por médicos familiares. La mayoría está hecho por psiquiatras, psicólogos, sociólogos, entonces por eso de ahí también la importancia que tiene este. La escala se creó en 1994, este es el artículo en el que se creó, que se llama Disfunciones familiares del subsistema conyugal, criterios para su evaluación, digo, se los voy a hacer llegar. Y es un instrumento de autoaplicación, también se aplica a los integrantes de la pareja y también es un instrumento muy fácil, les lleva también un tiempo determinado de 10 a 15 minutos, lo que ustedes lo puedan aplicar, y nos va a evaluar estas funciones, que son funciones que si ustedes se dan cuenta, pues lleva a cabo la pareja. La función que aquí califica como más importante, pues es la comunicación, porque como bien ustedes saben, pues muchos problemas en la familia y en la pareja inician por problemas en la comunicación. También va a valorar lo que tiene que ver con la adjudicación y asunción de papeles. Si el papel que yo estoy tomando en la familia no es el que yo quiero, pues igual ahí está la alteración y esto es lo que está causando también alteraciones con la pareja. Valora también la satisfacción sexual, que son también problemas que muchas veces se presentan en la pareja. La cuestión de afecto, también qué tanto se sienten con la demostración de cariño de parte de la pareja y con la toma de decisiones, si esta es una toma de decisión compartida o de manera individual. Este como tal es el instrumento también se los voy a compartir. También se califica en función de 3 opciones de respuesta y tiene que ver con la comunicación. Les digo si es una comunicación directa, porque muchas veces es una comunicación triangulada, sobre todo cuando ya se tienen hijos. Si realmente el mensaje que yo estoy sintiendo que me manda mi pareja es claro o viene ahí enmascarado. Y si existe congruencia con lo que me está diciendo mi pareja y cómo se está expresando, los gestos que hace. Digo, si yo estoy de repente diciendo que estoy triste y estoy con una sonrisa, pues no me va a creer tanto, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ver mucho con esta congruencia. En los roles, si cumple con el rol que se le está adjudicando y si este es satisfactorio. Porque si yo le estoy adjudicando un rol de que es la mamá y entonces tiene que ser cuidadora, pero esto no lo está realizando tal vez como yo lo quisiera, pues ahí vamos a tener un problema en el rol. En la satisfacción sexual, que tiene que ver con la frecuencia y con la calidad de la actividad sexual que lleva a cabo la pareja.
Con el afecto, si existen manifestaciones físicas, si el tiempo que nos dedicamos como pareja es gratificante, si yo siento que se interesa por mi desarrollo individual, ahí tiene mucho que ver con la autonomía, y si percibo esta, ¿cómo lo vamos a calificar? La escala, y lo vamos a calificar en base a estos parámetros. De 0 a 40, podríamos decir que es una pareja severamente disfuncional. De 41 a 70 con moderada disfunción, y de 71 a 100, que es una pareja funcional. Aquí les puse un poquito lo que tiene que ver con comunicación, porque como ustedes se dieron cuenta, es el 30%, hacia donde se va, la mayor puntuación de este instrumento. Clara, acuérdense que tiene que ver con que sea concisa, que no se sobreinterprete, porque les digo, igual yo estoy pensando que mi mensaje que le estoy mandando está bien, pero pues no, igual y lo estoy enmascarando. No es más, no es es muy diferente a que yo le diga, es que me molesta que tú hagas esto, a que le diga, es que me molesta que los hombres hagan esto. Entonces ahí yo lo estaría enmascarando, no sería algo claro. Que también sea congruente lo que les decía, que si yo digo que estoy enojada, pues realmente mis gestos y todo lo que yo realice tenga que ver con lo no verbal. Y directa es que sea sin intermediarios. Digo, aquí el problema muchas veces con la pareja es que pues empiezan a meter a los hijos. Entonces, ve y dile a tu papá que estoy enojada porque chalala, y empezamos a triangular la información. Entonces, igual y el mensaje que también nos llega, pues ya no es ni claro ni es lo que yo quería dar a entender. Aquí les puse el ejemplo de cómo serían las comunicaciones entre la pareja, ¿sale? Claro y directo es que yo le dijera, estoy enojada contigo porque no me haces caso. Clara pero indirecta es que yo le pusiera de manera generalizada, ¿sale? Que los hombres que no me hacen caso me sacan de quicio. Pero nunca le estoy diciendo que el hecho de que no me haga caso me enoja. Y confusa indirecta es que yo ya le dijera así, fíjate que ciertos hombres me pueden provocar dolor de cabeza. Si se dan cuenta, el mensaje es diferente en los tres y si se pudiera interpretar de manera diferente. Entonces, lo que quisiéramos lograr con una pareja es que pues todo fuera claro y directo. Aquí les puse un ejemplo de una familia MD, donde tenemos a Sara, que es el ama de casa, y Francisco, que es ingeniero. Y aquí tendríamos las calificaciones. En este caso, pues sí veríamos que tal vez aquí el problema es con la satisfacción sexual y con la manera en que se manifiestan el afecto. Aquí la calificación de Sara sería de 65 puntos, mientras que si se la aplicamos a su pareja, pues van a ver que también él tiene problemas con satisfacción sexual, igualmente con la comunicación y con el afecto. Entonces son los parámetros que nosotros tendríamos que trabajar con ellos. Al final ustedes pueden colocar en su estudio de salud familiar, que se le aplicó a Sara, que es el ama de casa, y sacó 65 puntos, y que se percibe con moderada disfunción en la pareja. Ya vimos los parámetros, entonces son los parámetros sobre los que nosotros tendríamos que trabajar. Ahí tal vez recomendarles que si vayan con un terapeuta familiar, que vayan tal vez con un sexólogo, que de repente sí podamos ver ciertos patrones de comunicación para hacerles ver que tal vez no tienen una comunicación clara y directa, y que pues esto lo puedan ellos modificar con el fin de mejorar. ¿Dudas, preguntas acerca de este instrumento? Es un instrumento que ustedes pueden aplicar de manera general o de manera inicial, que les digo, sí, muchas cosas que tal vez de repente trae la familia es por problemas de comunicación en la pareja, y pues es un instrumento que les va a permitir medir estos parámetros. Entonces sí, ténganlo ahí en la mira para que en cuanto detecten algo que ustedes quieran ir hacia ese punto, pues lo puedan aplicar. Sí, doctora Nayeli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Solamente me gustaría realizar como aportación que igual, como lo menciona, la importancia de este instrumento para el estudio de salud familiar es que en la evaluación del sistema conyugal nos permite a nosotros, evaluando esta área, saber hasta qué límite llega este subsistema y saber
de qué forma la familia, por medio de este subsistema, va a poder contrarrestar las necesidades o las problemáticas que estén dando los demás subsistemas. Por ejemplo, en este caso, en familias parejas que llegan a tener hijos, de repente hay ciertas necesidades con ese subsistema paterno-filial, por ejemplo, que requieren o que rebasan tal vez las necesidades del subsistema conyugal. Entonces, aplicación, porque si nosotros ahí detectamos algo que podamos trabajar, vamos a hacer impacto o interferencia en toda la familia. Eso es lo que quería aportar. Exactamente, doctora Nayeli. Sí, como usted comenta, les digo, sí es muy importante porque, pues digo, aquí con una pareja es como inicialmente se da inicio a una familia. Entonces, sí, muchas veces tal vez los problemas que traen los hijos, pues es porque el sistema de la pareja está alterado. Aquí hay otro instrumento, digo, el eje triaxial, ustedes lo pueden aplicar ya para ver un poquito más a fondo cómo está cada subsistema, pero si detectan que sí hay alteración en la pareja, pues sí se pueden apoyar en este instrumento, que era aquí lo que nos comentaban nos colocan específicamente, les digo, no se aplica siempre a todas las parejas, porque si nosotros no detectamos que hay alguna alteración, pues no tendría realmente ningún fin. Sí es importante, si ustedes en el transcurso de que van haciendo el estudio, pues sí detectan que hay alguna alteración en este subsistema, que pues sí se les puede aplicar. Acá con el doctor en el estudio de familiar se nos pide mínimo. Como mínimo, no se apliquen dos, apliquen uno. No es necesario. Sí existe el rubro donde se les va a pedir los instrumentos, porque si yo en la justificación les coloco que quiero ver redes de apoyo, pues yo me esperaría un instrumento para redes de apoyo. Si yo les pongo que quiero valorar cómo se encuentra la funcionalidad familiar, pues esperaría que estuviera un instrumento que mide eso. Tiene mucho que ir con lo que ustedes están buscando en la familia. Si igual y no todos tienen que ver con la funcionalidad siempre, igual y pueden aplicar uno para valorar a un individuo de la familia y lo vamos a colocar en el instrumento, en el apartado de instrumentos. Aquí nos comenta también que si en ambos sale moderado y en otros sale leve o grave, que por qué sale dispar. Ahí también tiene mucho que ver porque les digo, finalmente es percepción individual. Igual y la percepción que yo tengo de mi pareja pues va a ser diferente a la que él tenga, porque pues somos individuos que piensan que tienen valores, que tienen experiencias diferentes, y por eso es que sí puede ser un poquito dispar. Ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues si en uno me salió que tiene una percepción grave de disfuncionalidad en la pareja, pues sí tendríamos que trabajar con él las áreas en que nos está colocando que se siente mal. Si nos coloca que tal vez en el afecto, que tal vez en la comunicación para él está muy mal, pues tendríamos que valorar por qué su pareja lo percibe de manera diferente. Igual y para él estos rubros son más importantes y pues quisiera un poco más de apoyo de parte de la pareja y no lo está teniendo. Entonces ahí sí tendríamos que trabajarlo también de manera individual, sí tendríamos que trabajar cada uno de los parámetros porque puede ser diferente. Puede ser que tengamos la misma calificación, pero tal vez uno lo tiene alterado en cuestión sexual y otro tiene alterado el aspecto de la comunicación. Entonces, les digo, sí, también el parámetro que nos dé, pues lo vamos a trabajar de manera individual. Ya de este instrumento, ¿alguna otra cosa? De todos modos, si ahorita se les ocurre alguna otra duda, pues con mucho gusto lo vemos al finalizar la presentación. Los instrumentos se realizan en base a la justificación de nuestro estudio de salud familiar, pregunta el doctor Jaime. Sí, ahí en teoría ustedes toman a esa familia por algo que les está llamando la atención, por algo que ustedes van a quererle realizar. Acuérdense que ahí es importante siempre en la justificación preguntarse el qué, por qué y para qué lo quieren hacer. Entonces, todos los estudios de salud familiar son diferentes, porque igual uno quiere buscar percepción de la funcionalidad, otro quiere buscar calidad de vida, otro quiere ver satisfacción, otro quiere valorar las redes de apoyo, entonces todos van a ser diferentes. Entonces, por eso es que se basan en la justificación. Les digo, sí es importante porque nos hemos dado cuenta, aquí la doctora Citlali
y yo que sí revisamos pues muchos estudios, que luego todos son iguales. Resulta que unos hablan de calidad de vida y nunca aparece en la realización del estudio algo que mida calidad de vida, en el seguimiento ya no está calidad de vida. Entonces como que se les va olvidando el por qué agarraron a esa familia. Entonces por eso sí es importante que ustedes al hacerlo verifiquen cuál va a ser la justificación y que finalmente esta sea la base para la ejecución del estudio. Les digo, y todos van a ser diferentes, entonces ahí les encargo que no en todos nos aparezca FACES o que no en todos nos aparezca APGAR, porque es lo más común, que siempre aparece APGAR, que siempre aparece, últimamente está de moda FACES, entonces todos los estudios son para, o aplican eso, y pues no tiene nada que ver con la justificación o el seguimiento. Entonces sí les encargamos que vayan en base a lo que ustedes están buscando, para que pues también a la hora de que nosotros revisemos, pues sí concuerde todo y pues ustedes puedan obtener una buena calificación. Ok, chicos, si ya no hay otra pregunta de este instrumento, vámonos con el último, que sería el FACES. Del que vamos a hablar es del FACES 3, que como ustedes se acuerdan, pues es una escala que nos va a medir la cohesión y la adaptabilidad familiar. Este fue creado por David Olson en 1985 y ya está traducido y validado al español por el doctor Gómez Clavelina e Irigoyen en el 2001-2003. Los antecedentes es que ya vamos en el FACES 3, por lo tanto, pues tendría que haber otros antecedentes. El FACES 1 se creó en 1980, pero se dieron cuenta que era un instrumento muy largo, por lo cual se dificultaba que ustedes lo pudieran aplicar. Era de 111 preguntas, y si muchas veces ustedes aplican instrumentos a los pacientes, pues se van a dar cuenta que de repente quieren algo fácil y rápido. Entonces, 111 preguntas, pues sí lleva más tiempo, y pues muchas veces el instrumento no lo terminaban, o terminaban ya contestando lo que fuera. Entonces, pues se dieron cuenta que pues no era muy útil, y entonces salió la segunda versión, que es el FACES 2. Esta ya era de 40 preguntas, salió en 1982. Igualmente ya medía menos parámetros, ya era de más fácil aplicación, pero pues seguían muchas veces pensando que aún era muy largo para medir lo que realmente ustedes quieren medir en este instrumento. Por lo tanto, llegamos al FACES 3, que este ya nada más se compone de 20 preguntas, está en uso desde 1985, pero algo importante es que nada más nos va a medir estos dos parámetros de cohesión y adaptabilidad. El FACES 4 que ya salió, este sí es un poco más largo, son 62 preguntas, pero la finalidad del FACES 4 también ya es medir comunicación. Entonces, algo importante es que si ya tiene el parámetro para comunicación, está en proceso de validación. De hecho, ustedes si lo buscan ya van a encontrar muchos artículos de que ya se está validando el FACES 4 para población latina, para población en español. Aún tampoco se están terminando las fases del estudio, y de hecho todavía es un instrumento que si se quiere descargar todavía es con costo, pero pues ya existe. Entonces, igualmente si ustedes quieren hacer alguna investigación, pues todavía nos iríamos con el 3, pero pues ya está el 4 igual, y les digo, ustedes pueden hacer ahí alguna validación, y pues también es otro proyecto de investigación. Este es un poquito más complejo porque se basa en el modelo circunflejo, que ahorita les voy a explicar más o menos qué es, que tiene mucho que ver también con los subsistemas, tiene que ver con el sistema familiar y el sistema marital, y va a haber la parte de la cohesión, la adaptabilidad, y es importante que se acuerden que el FACES 3 no mide comunicación, ¿sale? Porque muchas veces también lo metemos cuando decimos funcionalidad familiar, pero pues este no tiene nada que ver con comunicación. ¿Qué va a evaluar? Va a evaluar, por lo tanto, dos parámetros. Va a evaluar la cohesión, que lo vamos a entender nosotros como el grado de unión que tenemos con nuestra familia a nivel emocional. Tiene muchas veces que ver con qué tan límites nos pone nuestra familia, si hay de repente alianzas entre integrantes de la familia, con cómo compartimos nosotros nuestro tiempo, nuestro espacio, la toma de decisiones, nuestros intereses. Y tiene que ver con la adaptabilidad. La adaptabilidad la vamos a entender como la habilidad para el cambio. Esto es un cambio en cuestión de roles, en cuestión de reglas, en cuestión de quién va a ser el líder. Muchas veces cuando un integrante de nuestra familia se enferma, pues es necesario hacer cambios. Pero si mi adaptabilidad no es la adecuada, pues me va a costar mucho trabajo. Entonces, la cohesión
tiene más que ver con los lazos emocionales y la autonomía. Y vamos a ver aquí cómo lo vamos a calificar. Entonces puede ser desde las familias que les vamos a llamar aglutinadas, donde hay un apego excesivo, es a lo que llamamos familias muéganos, que siempre tienen que estar juntas, que para todos lados se tienen que mover juntas, hasta las familias que se van al otro extremo, que serían las familias desligadas, ¿sale? Donde el apego entre los miembros de la familia es casi nulo. O sea, son las familias que cada quien anda por su lado, que ni se enteran con quién están viviendo, si alguien ya se fue de la casa, si alguien se fue a trabajar, pues nunca se enteran. Entonces, estos son los extremos y vamos a tener los intermedios. Los intermedios son aquellos que les vamos a llamar conectados o separados, donde la proximidad va a ser alta moderada o alta baja, pero pues son los que van a tener un poquitito más de facilidad para ciertos cambios. La adaptación, como les dije, tiene que ver un poquitito más con los cambios, y esto lo vamos a poder dividir nosotros en la rígida, es aquella donde las reglas y todo está muy marcado y va a ser muy difícil el cambio. Son aquellas, por ejemplo, donde un integrante es el líder, pero es el único que toma las decisiones. Entonces, si falta, pues esa familia ya se volvió un caos, porque pues no saben qué van a hacer, porque nunca nadie más ha tomado el liderazgo de la familia. Hasta donde vamos a tener la caótica, que es aquella en la que se adaptan rápido. ¿Sale? Hoy tengo una regla, mañana tengo otra, pero pues a mi familia no le importa tanto, que tampoco es lo ideal, ¿sale? Porque entonces aquí se empiezan a alterar un poquitito los límites. Los puntos intermedios serían aquellas familias estructuradas y flexibles, en las que tienen una moderada a baja adaptación al cambio, ¿sale? Aquí el FASE sí es importante que ustedes vean que tiene ciertos requisitos. Es un instrumento que se puede autoaplicar, pero sí es un instrumento que debe ser para mayores de 10 años, porque luego son familias donde hay un niño, lo queremos aplicar y pues se van a dar cuenta que las preguntas no las va a entender un niño. Entonces, pues seguramente ese instrumento no nos va a servir. Sí es importante que sepan leer y escribir porque ustedes les van a facilitar el instrumento, y se aplica en familias nucleares. ¿Por qué? Porque es un instrumento que mide, les digo, la adaptación y mide la cohesión. Entonces, si soy un individuo que vive solo, pues de nada me va a servir que me apliquen el FASES, porque ¿con quién me voy a estar adaptando? ¿Con quién voy a tener cohesión si vivo solo? Que nos ha llegado a pasar, ¿verdad, doctora Citlali? Que es un individuo que vive solo, le aplican al estudio de salud familiar y le hacen el FASES. Entonces, pues no sirve, ¿sale? Lo que me están ahí diciendo, que en primer lugar no saben aplicar los instrumentos, y que pues en segundo lugar eso que aplicaron pues no tiene nada que ver, porque les digo, ¿a quién le están preguntando si se siente ahí conectado o si se siente con reglas, límites, si vive solo? Entonces, ahí les encargo, porque les digo, sí sepan que se aplica para familias nucleares, y que pues la pregunta es cómo reaccionaría su familia a las diferentes preguntas que tiene el instrumento. Las ventajas es que pues es un instrumento fácil, rápido, barato, pero acuérdense de la desventaja, es que no es unipersonal como los otros que hemos visto que sí se pueden aplicar de manera individual, no. Si tienen un individuo solo, les digo, no les va a servir de nada, ¿sale? Y que sí es importante que sepan que mide cohesión y adaptabilidad, pero que no va a medir ni funcionalidad ni comunicación, salvo que ustedes aplicaran el 4, pues entonces sí ya podríamos decir que también estoy midiendo comunicación, pero si no, no lo es. Aquí vamos a ver la validez. La validez que sí es un instrumento que se puede ya ocupar. Les digo, ya está finalmente validado al español, validado para población latina, y pues próximamente el 4, pues seguramente vamos a tener ya calificaciones para su aplicación. Y estas son las instrucciones, o este es el instrumento como tal. Si se dan cuenta, sí viene o se interroga de manera general a la familia. Entonces me van a preguntar si los miembros de la familia se dan apoyo entre sí, si yo tomo las sugerencias de los hijos para resolver los problemas, si acepto amistades para que entren a la familia, si mis hijos pueden opinar, si nos gusta convivir solamente con mi familia, si cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad o el liderazgo. Entonces, si se dan cuenta, pregunta en conjunto. Por eso es que es un instrumento que se debe de aplicar a familias nucleares. Si yo se lo aplico a una pareja únicamente o a alguien que vive solo, pues les digo, no me sirve, ¿sale? Porque sí hemos visto que ustedes lo colocan, pero pues la calificación está mal, ¿sale? Aquí vamos a ver cómo se va a calificar una vez que ustedes lo apliquen.
vamos a valorar la cohesión sumando los reactivos nones y vamos a valorar la adaptabilidad sumando los reactivos pares. Si ustedes se dan cuenta aquí en el instrumento que les puse, pues sí nos vamos a dar cuenta que todos los pares, en este caso, miden las sugerencias, miden si los hijos pueden opinar, si cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad, si la familia cambia el modo de hacer las cosas, lo que les había comentado. Y la otra pues, va a ir más hacia el apoyo, las amistades, si yo dejo que otros integrantes se metan a mi familia, si me siento muy unida a la familia, que tiene que ver más con la cohesión. Aquí la calificación se va a medir en base a este cuadrito. Entonces, dependiendo lo que me salga en la sumatoria de los diferentes reactivos, voy a poder ver si mi familia entra en cuestión de cohesión en los límites o entra en las partes intermedias, igualmente en cuestión de adaptabilidad. Y esta era la tablita que les decía del modelo circunflejo, donde si ustedes se dan cuenta, se va a calificar en este cuadrito cómo está en cuestión de cohesión y cuestión de adaptabilidad. Los términos medios son los que nosotros llamaríamos balanceados. ¿Quiénes me preocuparían? Los que se vayan al extremo, ¿sale? En este caso, por ejemplo, si tengo una familia con cohesión enmarañada, esto que está muy junta, digo la familia muégano, pero aparte en cuestión de adaptación está caótica, o sea que es una familia muégano pero sin reglas, pues ahí sí me voy a preocupar, ¿verdad? Porque entonces algo está pasando. Están muy juntos, pero no hay ninguna regla. Igualmente, si se me va al otro extremo, de que es una familia que está muy pegada, pero tiene reglas muy específicas o muy rígidas, pues también me va a preocupar porque esa familia, cuando llegue algún cambio, va a ser muy difícil que se adapten a porque les digo, no van a tener un líder, no van a permitir que nadie más de la familia entre. Este es el modelo circunflejo. Este también es un estudio que se realizó, donde se midió a determinado número de familias y se fueron haciendo las diferentes separaciones para ir viendo en dónde caían más las familias. Si se dan cuenta, pues la mayor parte cae en lo que sería flexiblemente desvinculada en este estudio que se realizó y también gran parte, si hacemos la sumatoria, pues caían en el centro, que sería lo que les llamaríamos nosotros familias equilibradas. Vamos a ver las familias que tienen aquí moderada cohesión y adaptabilidad, y les digo, finalmente los que nos preocuparían, pues serían más los extremos, que aquí en este estudio salió que hacia donde nos vamos más cuando hablamos de vinculadas, esto quiere decir que no tienen reglas, pero que tampoco están juntas, y las familias que están con reglas muy rígidas, pero que también han cada quien por su lado, ¿sale? Entonces es lo que más encontramos al hacer o en este estudio que se realizó. El fases 4 que ya les platiqué, les digo, ya existe. Aquí vamos a ver que los va a dividir en escalas balanceadas y desbalanceadas y que también vamos a tener lo que les mencioné de la comunicación. Me va a medir comunicación y me va a medir también satisfacción familiar. Les digo, ya es un instrumento que existe. Ahí también les dejo la bibliografía, les voy a pasar la página de donde ustedes lo pudieran llegar a descargar si es necesario y que finalmente sepan que pues sí, ya está. Sí, lo que les encargaría con este instrumento es que les digo, no se lo apliquen siempre a todos, porque sí nos ha llegado a pasar que les digo, creo que está de moda, porque a todos les aplican APAR y les aplican fases. Esta sería un ejemplo de cómo se mide. En esta familia de 4 integrantes, donde tenemos a la mamá de 41 años, el papá de 45 y los hijos de 22 y 16 años, pues vamos a ver sus calificaciones, ¿sale? Vamos a ver que la mamá y la hija la ven como conectada flexible y que el papá y el hijo la ven como separada flexible. Aquí ya también entraríamos en otra cuestión, porque igual pudiéramos ver que hasta puede haber alianzas entre la mamá y la hija y el papá y el hijo, ¿sale? Por la percepción que tienen, pero les digo, eso ya sería otra cosa. Y ahí nos iríamos a que la van a ver como balanceada. Entonces, en teoría, pues no tendríamos tanto problema con la familia. Pero en este caso, que tenemos a Rubí de 31 años, que es la mamá, Raúl de 50, que es el papá, Manuel, que es el hijo de 22, y Andrea, que es la hija de 13, pues vamos a ver cómo la ve cada uno de los integrantes, ¿sale? Unos la van a ver como conectada, otros la van a ver como separada, y ahí Raúl la ve como aglutinada. Y también vamos a ver que la perciben diferente, unos la van a ver flexible y otros la van a ver caótica. A la hora de que ustedes hacen su cuadrito, pues vamos a ver que Rubí estaría en un rango balanceado, pero vamos a ver que Raúl estaría en un extremo, que Andrea estaría balanceada
y que Manuela ve en un rango medio. Entonces también aquí pues tendríamos que trabajar con Raúl para ver por qué la está percibiendo así, porque está percibiendo que su familia está muy unida, pero sin reglas. Entonces ahí les digo, ya sería cuestión de también ir nosotros aplicando otros instrumentos que me pudieran ayudar. Y la página. Les digo esto, les voy a pasar todos los instrumentos, nada más dejen que termine el drive para hacérselo llegar a la doctora Citlali y que ustedes los tengan, para que cuando ustedes los necesiten, pues de ahí los puedan descargar. ¿Y dudas, preguntas de este instrumento? Ahí saludos al doctor Laureano. Ya vi que acá nos echó porras, entonces muchas gracias, doctor. Así es. Gracias por acompañarnos, doctor Víctor. Él es el presidente de la Asociación de Veracruz. También nos acompaña la doctora Trinidad León, quien es la presidenta de la Sociedad de Médicos Familiares de Morelos. Adelante, doctor Cedillo. Gracias, buenas noches. Soy del estado de San Luis Potosí. Estoy invitado por parte de mi colegio a esta sesión que vino y a la anterior también, donde me ha gustado mucho cómo están manejando los temas relacionados a el estudio de salud familiar y sobre todo a temas relevantes en familia. Mi pregunta es la siguiente y me surgió por el comentario que hace la doctora al final sobre el modelo circunplejo, que deriva, bueno, yo lo he estudiado del autor, el doctor genera el concepto de modelo circunplejo, lo extrae de la teoría general de los sistemas y nos invita a estudiar a la familia como un todo. Entonces, al estar revisando estos ejemplos de instrumentos para la evaluación de la dinámica familiar, me surge la duda entonces, ¿cómo, si estamos aplicando los instrumentos de forma individual, cómo se hace este análisis de como circunplejo como tal? Con todos los instrumentos, ¿hay una forma como de plasmarlo o no me queda muy bien el concepto? Porque ahorita me surgió la duda. Le agradezco si me pudiera orientar al respecto. Claro que sí, doctor. Ahí, como le comento, sí tiene mucho que ver en la forma en la que usted va a abordar a esta familia. Si vemos que de repente usted a la hora de estar estudiando a la familia sí ve que los límites no están bien establecidos, empieza a ver que hay ciertas alianzas, porque de repente, ya que vamos empezando a trabajar con la familia, pues nos podemos dar cuenta de ciertas cosas tal vez de manera subjetiva o de manera personal. Le digo, aquí lo importante es que realmente apliquemos los instrumentos para valorar si también esto lo está percibiendo la familia o nada más es una percepción sin hacer juicios de valor. Porque cuando yo lo percibo y digo, ay, no, la familia está súper mal porque la veo así, era lo que les decía de los Simpson, que si yo la veo desde fuera digo, no, esta familia está súper mal porque tiene un hijo así, tiene papá de esta forma, pero a la hora de que tal vez yo ya la valoro de manera individual a cada integrante, pues igual ellos se van a valorar que están bien, que sienten apoyo, que sienten amor, que sienten muestras de afecto, que la parte sexual no está mal, o sea, les digo, ahí depende mucho de la percepción que tenga el individuo en la familia como tal. Sí, en este caso, como usted comentaba, tiene mucho que ver con ver a la familia como un todo, pero también no hay que olvidar que también tiene que ver mucho la individualidad de cada uno de los individuos que conforman esa familia. Si yo detecto que uno de los individuos está mal, puede ser que me esté afectando el resto de la familia. Si detecto que tengo un hijo con alteraciones en la autoestima, que detecto que tiene cierto tipo de adicciones, pues esto puede hacer que sí se vea como tal, expresado en la familia, en alguna alteración en cómo se ve la familia. Igual puede ser que me toque una familia que ya vimos aquí que está totalmente desligada y le digo, igual ni se da cuenta, igual ni se da cuenta si el hijo llega o no llega borracho, si el hijo llega o no con alguna actitud violenta.
sí es un poquito difícil una vez que nosotros nos ponemos a leer la teoría general de sistemas, que es la que vemos como médicos residentes en el R1, que la vemos como parte teórica únicamente. Una vez que ya nosotros lo queremos empezar a aplicar, que para esto es que nos apoyamos en todo esto, pues sí nos cuesta trabajo hacer ahí la relación entre lo que nos comentaron en la teoría, ya con la practicidad. Ahí, doctor, sí le digo, algunos factores puede ser que de manera general afecten a la familia y va a haber otros que tal vez se puedan manejar de manera individual. Y eso tiene mucho que ver con la autonomía que cada uno de los integrantes tiene y la forma también en la que la familia se va desarrollando. Lo que comentaba hace rato una de las doctoras, por ejemplo, ahí de ver los diferentes subsistemas, es que una alteración en uno me puede afectar los demás, pero no siempre esto pasa. Igual y este sistema está mal, pero pues lo han llevado de tal forma que igual y los demás ni siquiera se están enterando, que es lo que muchas veces pasa con a veces algunas parejas, de que ellos lo ven o lo viven de manera diferente a como lo perciben los hijos. Entonces, igual y están súper mal, pero ellos hacen todo porque los hijos no se den cuenta y pues esto no me va a estar afectando como tal, pero pues de manera individual, claro que pues no me va a estar afectando tal vez de manera a largo plazo. Entonces, sí, los invito a que les digo cada uno de los instrumentos que apliquen, pues ustedes determinen qué vamos a hacer con esa familia, cómo la vamos a manejar, hacia dónde la vamos a encaminar y que finalmente si se aplican, pues sí se ocupen, porque también lo que se hace muchas veces, les digo, es que aplicamos el Adware, aplicamos el FACES y me salió que la familia está súper mal y no le hice nada. Entonces, pues no tiene caso aplicarlos así. Y también es importante saber que pues muchas veces es como la caja de Pandora. Pues una vez que ustedes la empiezan a abrir, pues empiezan a sacar diferentes ahí trapitos, diferentes circunstancias que tal vez la familia tampoco tenía como tal ya bien dirigida, y pues resulta que ustedes la abren y ya después no saben cómo cerrarla. Entonces de ahí también la importancia de que si vamos a aplicar un instrumento sepamos por qué se va a aplicar y que finalmente con el resultado hacia dónde lo voy a encaminar yo y que sí lo veamos reflejado en su estudio. Entonces, si yo apliqué algo de manera individual, que pues se vea al final cómo hice yo mi intervención con este individuo. Si apliqué yo algo a la familia y si detecté que hay alguna alteración en algún integrante, pues que también al final se pueda observar la intervención que ustedes realizaron y pues esperamos un cambio. Igual y no va a ser positivo, igual y también nos ha pasado en estudios de salud familiar que al final resulta que la familia se divorció, bueno, la pareja se divorció, y pues a lo mejor en ese momento dices, no, yo hice o yo fui el portador. Pues no. Y pues la mejor solución tal vez en ese momento pues es la separación. Ahí les digo, yo voy a estar también al pendiente, digo, estamos creo que con la doctora Citlali en los diferentes chats que ella tiene. Entonces, cualquier duda, cualquier situación que llegaran a tener con algún instrumento, digo, con mucho gusto, mándenme un mensajito personal y nosotros lo podemos valorar y ya también, igual y tenemos un poco más de experiencia que ustedes, a lo mejor aplicando instrumentos, sobre todo si son médicos residentes, y pues ya les podemos decir hacia dónde encaminar a la familia y también cómo lo pueden llegar a interpretar. Perfecto. Adelante, doctor Bernabé Márquez. Hola, buenas noches, doctora Alejandra, me da gusto Hola, verla. doctor. La conocí ya usted Igualmente. en la Clínica 21 en el Distrito Federal. Sí. Y Sí, felicidades ahí por su tenemos ponencia. recuerdos. Muchas gracias. Bueno, yo casi ahorita no estoy involucrado mucho en lo que es directamente como medicina familiar, ni en instrumentos, ni estudios de salud familiar, pero yo creo que pronto lo estaré ya reincorporando. La pregunta que me surge es que comentó que este estudio o estos estudios de instrumentos que mostró hace rato se hacen sobre todavía en familias nucleares. ¿Qué instrumentos, digamos, para ver este tipo de patologías que ahorita se podrían llevar en las parejas modernas como hombres, hombres, mujeres, mujeres, porque realmente no son familias nucleares todavía, o sea, no se reconoce? ¿Es viable aplicar este tipo de instrumentos o ya tenemos algunos otros específicos para ellos? Porque como esto es nuevo, pues realmente todavía no se llega a la evolución de como que estos cambios directamente de un tipo de familia a otro, sobre todo porque no están
se están acelerando este tipo de movimientos en cuestión de familia. Entonces, la pregunta es esa, ¿es viable aplicar este tipo de instrumentos o todavía había que esperar para ver que no haya algún valor que no sea real en el momento que esté? Gracias, doctor. De nada, doctor Bernabé, me da mucho gusto escucharlo y verlo. Ahí, doctor, como usted dice, sí, seguimos mucho todavía con lo tradicional. Ahí es parte de lo que queremos ahora generar ya un cambio, porque sí, la familia cambió y nosotros nos quedamos con la literatura de hace ya más de 20 años. Entonces sí es necesario generar un cambio, que ahí yo creo que es lo que también el doctor Huerta está impulsando, de que digo ya se trabaje sobre una nueva tipología, se trabaje sobre nuevos ciclos de vida familiar, porque si se dan cuenta, mucho sí se quedó pues con la percepción que se tenía de la familia tradicional, de la mamá, el papá y los hijos. Y ahorita no pudiéramos muchas veces encasillar a las nuevas parejas, donde efectivamente pues ya son integrantes del mismo sexo, o ya viven entre amigos, o parejas que digo, ahorita ya tenemos y todo, las que no quieren tener hijos, las que viven separadas pero aún así se consideran pareja. Entonces todo esto pues sí nos está generando, hay una situación que no podemos nosotros a lo mejor subsanar porque efectivamente no entrarían en la definición. Subsistema conyugal sí nos habla como tal de parejas. Es algo que sí pudiéramos nosotros ocupar. Ahí de hecho no hace mención de hombre-mujer, pero hay otros en los que tal vez sí va a ser difícil porque pues se hacen una distinción entre el rol que tiene la mamá y el rol que tiene el papá y pues ahí sí no tendríamos nosotros el instrumento para ocuparlo o no está todavía adaptado. Sí es interesante y yo creo que ahí podría ser más líneas de investigación. Les digo, si trabajáramos ya en hacer una nueva tipología, en general sí ya nuevos instrumentos que ya vayan tal vez en el formato ya destinados a que pueden ser parejas del mismo sexo, que pueden ser parejas de sexos diferentes, que sí se generen instrumentos tal vez para integrantes donde les digo, pues no queda con la definición, porque son aquellos que viven como roomies, aquellos que viven pues en la misma casa y se consideran familia, pero pues no hay como tal poco a poco. La federación y el consejo también pues nos puede aportar para ir cambiando este pensamiento, doctor Bernabé, porque les digo, sí nos quedamos mucho con la literatura de hace ya muchos años. Digo, el último consenso de medicina familiar, si ustedes se dan cuenta, ya tiene muchos años y sí ve mucho esto de familia nuclear, únicamente mamá, papá e hijos. Pero pues no tenemos hasta ahorita ninguna tipología, al menos ya como tal estandarizada, para que nosotros como médicos familiares podamos ocupar. Y yo creo que también esto genera muchas veces mucha problemática, los que somos profesores, con nuestros residentes. Porque no es lo mismo lo que yo les digo a los residentes que están en Ciudad de México, a tal vez cómo lo manejan en Puebla, cómo lo manejan en Tlaxcala, cómo lo manejan en San Luis. Porque ni siquiera nosotros tenemos nuestros criterios unificados, lo que sí nos genera un problema. Y a la hora de pues, querer aplicar un examen, pues es cuando entramos en controversia entre qué autor voy a ocupar y por qué. Y si yo quiero hacer un estudio de salud familiar donde sea ya de parejas hombre-mujer, mujer-mujer, pues se van a dar cuenta que los residentes llegan con nosotros y nos preguntan, ¿de y esto cómo lo puedo clasificar? Y ándale, ahí sí como profesor nos ponen a búscala en la literatura porque pues sí, todo sigue diciendo mamá, papá e hijos. Entonces sí es algo importante que sí hay que tomar en cuenta y yo creo que esperemos que en estos años, ahí ya la doctora Citla que ahorita está en el consejo y la federación, pues nos podamos poner de acuerdo para así ya generar un consenso que ya sea más moderno y aplicado pues a lo que vemos todos los días, porque les digo, la familia cambió, nosotros como individuos cambiamos y pues seguimos basándonos en algo que ya es muy obsoleto. Sí, así Sí, es. ahí tenemos acá un comentario de la doctora Nayeli. Ahí, Citla, Sí, tú habla. sí. Y nada más a comentar algo que también la cultura mexicana es muy diferente a otras nacionalidades. Tenemos otro tipo de reuniones. Todavía los hijos adultos viven en casas de los padres. Entonces también los instrumentos de percepción de la funcionalidad familiar podrían estar sesgados porque no hay hasta el momento, bueno, sí hay, y a eso voy, que todos los que nos acabas de presentar están como si fuera una familia ideal o una familia nuclear,
y México, les digo, tiene otras características, por lo que ya surgió un nuevo instrumento que determina la percepción de la funcionalidad familiar de acuerdo a la cultura mexicana, que es EFAMO. Entonces, ese sí se aplicaría precisamente a nosotros y hasta eso todavía va a depender de si es norte o sur de México, que también hay diferencias, pero al menos uno adaptado a la cultura mexicana ya existe. Y doy lectura a lo que nos dice la doctora Nayeli. Dice aquí, es importante individualizar a las familias, no determinar un número estandarizado de instrumentos para todos, sino los necesarios de acuerdo a cada familia, efectivamente. Considerar los resultados para hacer trabajos en el plan de manejo integral. No pensar que a mayor instrumentos, mejor estudio de salud. La familia es dinámica, por lo cual hay instrumentos que pueden volverse a aplicar o que es ideal volverlos a aplicar. Así es. El análisis integral es el reto del médico familiar, ya que esa es precisamente nuestra función. Los resultados deben ser trabajados de esa forma integral. Pues sí, así es. Totalmente de acuerdo con la doctora Nayeli. También ahí lo que comentaba la doctora Citla es importante. Si se acuerdan también del instrumento que vimos que medía el nivel socioeconómico, sí ya es algo nuevo que también ya se está proyectando, porque antes se basaban mucho en lo que ganaba el papá. Y de hecho sí le ponen ahí muchas veces el ingreso del hombre. Y si la mamá o no trabajaba, y les digo, y no todas las familias van a ser así. Entonces, afortunadamente sí ya está habiendo un cambio. Yo sí ya cosas que dejan lo que ya un poquito más de difusión, pero ya hay nuevas aceptando o llevando ya a la práctica, pero sí ya existe para lo que estamos viendo ahorita. Digo, todo este tipo de uniones familiares, la percepción que tenemos también de familia, la percepción de cómo ha estado cambiando el hecho de que, por ejemplo, ahorita actualmente ya no quieren tener hijos, de que consideren algunas mascotas ya como hijos, todo eso ya se está valorando para hacer una nueva tipología. Sí nos va a costar trabajo, porque también como mexicanos estamos todavía muy cerrados. Y lo que nos decía la doctora Citlali, de tal vez no es lo mismo la percepción que vemos aquí en el centro a cómo lo ve el sur, como lo ve el norte, pero pues también es algo que se tiene que trabajar ya, porque les digo, los cambios ya están aquí. Entonces sí tenemos que aportar nosotros algo más a la medicina familiar para ir cambiando esta forma en la que lo estamos viendo, y pues para eso están todos ustedes que son las generaciones jóvenes. Les digo, sí ya también traen otros pensamientos y pues es algo que yo creo que sí los invitaría a que lo trabajemos. De tipología sí ya hay varias nuevas, igual, y tal vez ahí también podríamos hacer algo ya después para que ustedes las conozcan. Todavía no las estamos aplicando porque sí necesitamos ya después hacer, les digo, un consenso entre todos de cómo lo vamos a manejar para que todos los conozcamos, porque si no nos va a pasar lo mismo que nos está pasando ahorita, de que yo ya ocupo esto porque creo que es lo más nuevo, pero pues nadie más lo conoce porque tal vez nadie más ha leído el artículo, tal vez nadie más ha ido a la ponencia, nadie se ha ido tal vez a lo que hay de manera internacional. Entonces, si vamos bajando poco a poco la información y la vamos trabajando ya aquí a nivel nacional, pues yo creo que sí podríamos ya generar, les digo, nuevas tipologías, nuevas formas de ver a la familia, que sí ya es muy necesario. Sí, así es, doctora. Y en este momento estoy colocando el que les estoy diciendo de escala de funcionamiento familiar para aplicado a la cultura mexicana en el grupo de WhatsApp para que todos lo tengan y pues también tengamos otro instrumento más que podríamos aplicar dependiendo del contexto de nuestra familia y plasmar posteriormente en el estudio de salud familiar. Entonces, pues ahí está. Listo, pues si ya no hay alguna otra pregunta, pues digo, yo voy a estar ahí en los chats y también ya estoy terminando toda la recopilación de instrumentos, porque les digo, sí es bastantita, pero se la hago llegar a la doctora Citla, yo espero al final de esta semana, ya para que también les comparta a ustedes el drive y puedan acceder a eso.
Si tienen alguna duda, les digo con mucho gusto. Ahí si quieren en el grupo, de manera personal, yo trataré ahí de contestarles. Muchas gracias también a los que estuvieron en la otra sesión, que también de repente me han estado ahí preguntando, que pues también eso hace que estemos constantemente actualizándonos. Y pues que entre todos salga, les digo ya, algo novedoso, algo moderno para la familia que actualmente pues tenemos ya en México. Y pues todos estén al pendiente de la siguiente semana, finales de la siguiente semana, principios finales de la siguiente semana, pues porque se va a publicar ya la convocatoria para el 65 examen de certificación. Entonces, pues ahí, todos los que van a hacer examen de conocimientos, examen ECO en línea, y pues a subir también su estudio de salud familiar para que esté completo todo su proceso. Entonces, si me hacen favor de abrir sus cámaras para tomar una impresión de pantalla junto con la doctora Alejandra que nos acompaña para dar por terminada esta reunión. Y doctora Alejandra, pues le hace un reconocimiento primero verbal, luego ya sabe que se lo mandamos con el reconocimiento de la federación y a todos los socios AMEFET que estén inscritos, vigentes, por cierto, les recuerdo mantener su vigencia en la asociación. Ahí en la página, en Google Forms están los datos de contacto para nuevamente permanecer como vigentes en esta asociación. De todas maneras, todas nuestras sesiones son abiertas. Eso sí, por el conocimiento, pues no se cobra, por eso todas son abiertas, nada más lo que sí, la constancia es la única que sí se cobra. Para los no socios, para los socios AMEFET no hay costo. Muy bien, entonces, a ver, captura de pantalla, muy bien, muchas gracias. En la primera, en la segunda, está Antonieta, el doctor Oscar Pasarán está con nosotros, muchísimas gracias. También me dijeron desde Ecuador, nos acompañan. Veo aquí a también de República Dominicana. Y pues son los que reconozco aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues nos estamos viendo en nuestra siguiente sesión, que saldrá publicada en nuestra página de Facebook o en el grupo de talleres. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Bonita noche y gracias por acompañarnos.